Muy buenas tardes, muchachos. Vamos a continuar con lo que es nuestras clases correspondientes, con el deseo de que les haya ido muy bien en el transcurso de estas jornadas. Estamos ya sobre el trabajo que ustedes han realizado, que es anamnesis, ¿verdad? Que también lleva inmensamente lo que es la entrevista y cómo puede cooperar el paciente con toda su información. Entonces vamos a continuar con esto, indicando de que la anamnesis se puede definir como el proceso de la exploración clínica que se ejecuta mediante el interrogatorio para identificar personalmente al individuo. Vamos a conocer sus dolencias actuales, obtener una retrospectiva de él y determinar los elementos familiares, ambientales y personales relevantes. Toda esta información nos va a dar pie a poder continuar con lo que queremos avanzar, ¿ok? Tenemos que entender que para aprender a interrogar a un paciente y obtener una historia clínica adecuada, se requiere de una guía organizada y objetiva. Por eso es tan importante tener una historia clínica con un formato que nos permita seguir paso a paso todos los datos a obtener. Solamente así se puede evitar la elaboración de historias ambiguas, superficiales, desorganizadas, artificiosas y redundantes, ¿no? Entonces, es muy importante que ustedes sepan elegir del montón de historias clínicas que van a encontrar y van a ver una que sea acorde con los datos que estamos presentando ahora, ¿ok? Tradicionalmente la información subjetiva se organiza bajo el siguiente cuadro de categorías, ¿no? El paciente, sus datos de información, la historia de la enfermedad actual, qué es lo que le está pasando ahora, antecedentes personales, familiares, historia psicosocial, el interrogatorio y luego viene el examen físico por sistemas, ¿no? Que es lo que vamos a aprender a hacer posteriormente. Entonces, en base a estos primeros cuadros, vamos a elaborar este documento que es tan importante. En la literatura médica frecuentemente se propugna la búsqueda laboriosa, constante, extensiva y exhaustiva de todos los datos del paciente. ¿Para qué? Para encontrar un camino más apropiado y confeccionar estos apartados, ¿no? Que es importante saber en qué apartado estoy y qué preguntas debo realizar además. Además es la enseñanza y práctica clínica. Se pueden observar múltiples cuestionarios para que los estudiantes, profesionales o instructores sigan esta estrategia, ¿no? Si tengo una historia clínica adecuada que me permita seguir los pasos correspondientes para llegar a los datos generales y después desarrollar lo que es la anamnesis, entonces voy a cumplir este propósito. Según este doctor que propugna una idea que plantea lo siguiente, que resulta muy importante, es que algunos pacientes pueden no necesitar una evaluación completa, porque el centro está saturado, como vemos hoy con esta pandemia que estamos viviendo. De pronto hay muchos pacientes, el tiempo está limitado por algunos aspectos, entonces no se dispone del tiempo adecuado para hacerla. ¿Qué tengo que hacer? Entonces, bajo estas circunstancias indica la obtención de los datos de identificación personal y de una historia clínica corta y apropiada para la atención limitada, ¿no? Entonces me voy a circunscribir rápidamente al hecho que ha traído al paciente a la consulta. Para aprender a desarrollar todo esto tendríamos que hacer todos los pasos, como estamos haciendo ahora. En un momento tu experiencia, tu conocimiento te va a permitir hacer un examen físico general corto y hacerlo específicamente en el área que corresponde a la enfermedad que lo trajo al paciente a la consulta, ¿ok? Como dice, para finalizar, sin embargo, se ha de permanecer alerta sobre otros posibles aspectos que se han de inquirir, ¿no? Entonces no podemos dejar pasar ningún detalle.
aunque hagamos una historia clínica más corta. Para lograr el intercambio ordenado de alguna o toda la información clínica relevante, el entrevistador, ustedes o nosotros los que vamos a hacer esta historia clínica, debe primeramente establecer prioridades, ¿no? Después de lograr la adecuada formulación de los objetivos para el desenvolvimiento idóneo de la entrevista clínica y la obtención de la historia. Entonces podemos tener estas etapas que nos van a ayudar a poder hacer ese trabajo. Primero, preparación, que es la parte también muy importante de todo esto. Porque antes de atender al paciente, se ha de preparar el ambiente para la entrevista. Tu consultorio, el lugar donde vas a hacer el interrogatorio, el lugar donde se va a sentar el paciente, de pronto la temperatura adecuada, la luz, la limpieza, tu uniforme adecuado. Sí, muchas cosas van a influir. A no ser que estés haciendo una consulta a domicilio, que igual vas a tener que hacer una historia clínica. Entonces, si fuera ese el caso, evitar que haya muchas personas al lado del enfermo, muchos familiares que quieran aportar con sus cuestiones, con sus opiniones, dar algún dato más, que puede ser muy importante en algún momento, pero está bien que sea una, que no haya en lo posible niños, que no haya animalitos de por medio, que no haya algo que pueda distraer la atención y nos desviamos del trabajo que vamos a hacer, ¿ok? A veces es un poco complicado todo esto cuando se va a domicilio, dependiendo del tipo de persona que vayamos a visitar y a tratar. Sin embargo, hay que tener en cuenta estos aspectos. Entonces, si estamos en la clínica, en el consultorio, en el gabinete, entonces tenemos que tener un lugar donde primero nuestra presencia realmente infunda confianza al paciente, ¿no? Si nos ve con una bata, nos ve con la indumentaria que tengo que vestir, obviamente el paciente va a decir, estoy en el lugar correcto. No me puede ver con deportivo, con tenis, sudado después de un partido, de pronto mal aseado, no sé. Entonces son detalles que hay que cuidar. Además de eso, junto con la revisión breve en el registro médico de los datos de identificación que vamos a hacer rápidamente, los datos personales, ¿qué diagnóstico le ha traído al paciente? Si está viniendo ya remitido por un médico tratante o nosotros vamos a elaborar un diagnóstico. ¿Qué tratamiento ha realizado si es que lo ha hecho? Entonces vamos a evitar una interacción torpe y además estamos revelando interés por el problema del paciente, ¿no? Haciéndole preguntas, no solo cómo se encuentra, sino dónde ha ido, qué tratamiento ha recibido, cuánto tiempo ha estado, cuánto de su malestar ya ha mejorado o quizá ha empeorado también. Y para todo esto hay que ser muy cortés y el hecho de ser propositivo, ¿no? Entonces, útil, de acuerdo con la lesión del paciente. ¿Ok? Al hacer el contacto con el paciente, la entrevista se debe iniciar con un saludo cordial y personalizado, ¿no? Ideal usar de entrada su nombre y en el momento que se vaya rompiendo el hielo y nos permita entablar una mejor conversación, quizás no ese mismo día, en los posteriores si lo vas a tratar, y ya dentro del margen de respeto, usar siempre el nombre de la persona, ¿no? Esto implica el uso apropiado de los nombres del paciente y no de términos despersonalizadores como abuela o mamá o tía. Yo he escuchado alguna vez hablar de Huahuitay, no sé, algunos términos que usan algunas personas, ¿no? Entonces es mejor hacerlo por su nombre. Además, ayuda a que el entrevistador se introduzca con su nombre y explique el papel que desempeñará en caso de existir alguna ambigüedad, ¿no? Hacer siempre, manejar en el margen del respeto y de la cordialidad las líneas que van a dividir entre lo que es paciente
y tratante, ¿no? Entonces, esa parte es muy importante. En ética seguro ya han llevado esa parte, que hay que recordarla y ponerla en práctica. En la conducción posterior de la entrevista es importante vigilar el confort del paciente, ¿no? Que es, el lugar, además de ser elegante, si vale el término, que adecuado, con buena temperatura, buena luz, donde se siente el paciente y donde se tenga que recostar, que sea dentro de los parámetros lo más cómodo posible, ¿no? Preguntar siempre cómo se siente y orientarle sobre las condiciones creadas para su comodidad y considerar si el momento es conveniente para la asistencia. Puede que hay una inflamación muy persistente, qué sé yo, algún tipo de infección localizada en el segmento que tenemos que tratar. Quizás habría que esperar un par de días, algo así, para poder iniciar un tratamiento de la manera correcta. Entonces, esto se va a desarrollar para delimitar o clarificar las demandas del paciente, ¿no? ¿Por qué ha venido? ¿Qué es lo que quiere conseguir? ¿Qué es lo que quiere mejorar? Y si tiene un malestar, obviamente nos va a explicar cómo está su problema. Para realizar la comprensión sobre los intereses del entrevistado y poder satisfacerlos de forma directa o indirecta, se ha de prestar atención y dar respuesta a 3 aspectos, que son bien importantes. ¿Por qué ha venido el paciente, ¿no? La causa de la visita? ¿Cuáles son sus preocupaciones? Obviamente tiene una limitación funcional, por decir, de miembro superior derecho. Y esta persona no puede manejar ese brazo, pero él trabaja de conductor. Entonces, ¿les preocupa su enfermedad? Claro, pero también le preocupa volver a su trabajo lo antes posible, ¿no es cierto? Entonces, si vemos que hay este problema, entonces las causas, además va a ser su restablecimiento, cuánto tiempo le va a tomar, en cuánto tiempo va a volver a trabajar, y irle dando respuesta a cada una de estas. ¿Ok? Habitualmente se comienza con preguntas abiertas y generales para facilitar la narrativa libre sobre los problemas más relevantes, ¿no? Que nos cuente qué le ha pasado, cómo ha llegado a tener el problema en el brazo, se ha caído, se ha golpeado, lo han asaltado, de pronto ha despertado con una impotencia funcional, y dependiendo de la causa haremos un tratamiento luego, ¿verdad? Después de las respuestas se vuelve a incentivar este tipo de narrativa, incluso múltiples veces, ¿no? Para amplificar el problema o inquirir sobre otro problema que se presente. Entonces, permítame reiterar la pregunta. ¿Realmente se ha golpeado o le han golpeado? ¿Se ha caído? ¿Se tropezó? ¿Alguien empujó? ¿Fue lateralmente? ¿Fue de frente? ¿Fue de costado? Porque si usted me refiere dolor acá, pero veo un hematoma a otro lado, o sea, de pronto vamos a ir haciendo que la persona se vaya acordando más detalles del problema que tiene. Al inicio, aunque el paciente participe espontáneamente, mientras vayamos rompiendo el hielo y la confianza que vayamos adquiriendo en el momento de hacer la entrevista, entonces nosotros no vamos a ser pasivos. Eso no quiere decir que nos quedemos callados, ¿verdad? Sino tenemos que escuchar atentamente. ¿Qué quiere decir esto? No tengo que estar usando el celular ese rato, no puedo estar entrando y saliendo, no puedo estar hablando con otra persona además, cosas que pueden bloquear la fluidez de la comunicación o pueden más bien coadyuvar a que la persona se dé cuenta que sí tengo el interés de escuchar sus problemas y luego darle una posible solución, ¿ok? Entonces tengo que buscar pistas sobre síntomas, cómo se sienta, cómo se para, en la actitud postural, cómo me contesta las preguntas, si su facies refleja angustia, refleja dolor, refleja desánimo, ¿no? Las emociones que acompañan las palabras de las personas, hechos o relaciones importantes, y luego proceder a efectuar las preguntas que ya son bien dirigidas, ¿no? Entonces, que tengo que saber manejarlas también. ¿Por qué tiene que estar dirigida esta pregunta? Para guiar al paciente en el abordaje de aspectos puntuales y precisos de la historia. Se utilizan diferentes técnicas, ¿no? Facilitación,
le puedo hacer. Cuando levanta el brazo de esta manera le duele. Cuando hago este tipo de movimiento le molesta. Si trato de peinarme, por ejemplo, si ve que el paciente está afectado el brazo derecho, o con qué lado usted se peina, y de pronto hacer ciertas cosas que la persona, no solamente con palabras, sino con algún tipo de acción, me pueda permitir ver un poco más de la lesión del paciente, ¿no? Preguntarle si este tipo ha sido repetitivo después de algún tiempo, o solo fue por la caída, o de pronto cursa con otro tipo de problema, como un problema de enfermedad crónico-degenerativa, y de pronto voy a verme más claro con los datos que obtenga. Puedo confrontar algunas cosas que no entiendo correctamente. Mis respuestas tienen que ser siempre empáticas, que quiere decir, sí, le entiendo, realmente sé que en este problema el dolor es muy limitante, sé que uno está un poco preocupado por volver rápido al trabajo, aquí le vamos a ayudar, y cosas así, ¿verdad? Interpretar todo lo que puedas ver y escuchar en el paciente. Luego, validar esta información con el mismo paciente, no hacerle entender que lo que está produciendo los problemas realmente es por el golpe que ha tenido, la enfermedad y algún tipo de situación, ¿no? Y luego concluir con algún tipo de directa más si es que viene el caso. Frecuentemente en la anamnesis existe una primera fase, donde el entrevistador se orienta para proceder al examen físico de cada área y poder aclarar, descartar o confirmar las impresiones provocadas por la historia. Entonces, cuando ya vamos a entrar al examen físico, el paciente nos ha contado de muchas alteraciones y hay cosas que no podemos ver, entonces decirle, por favor, ahora tengo que ver la zona afectada. ¿Puede por favor descubrirse el brazo? ¿Puede por favor descubrirse la zona que le está doliendo? No solamente en que ver, en un momento tendré que palpar también si hay alguna alteración que no se pueda ver. ¿Ok? Entonces le das una orden y el siguiente paso al paciente. Entonces el paciente, si tiene que descubrirse mucho, tendrás que tener una bata adecuada que nos muestre la zona, ¿no?, afectada. Y para no dañar o no meternos en la zona que tiene privada la persona, para no crear algún tipo de idea equivocada en el paciente, especialmente si es dama o si es del sexo opuesto. Entonces todas estas cositas que no se ven pero que se perciben son muy importantes en la primera entrevista. Si yo he logrado romper rápidamente el hielo y de pronto le he dado confianza a la persona dentro del margen de respeto correspondiente, voy a obtener muchos datos que van a servir luego para sacar un diagnóstico y un tratamiento. O sea, por esta parte es tan importante el hecho de ni siquiera haberlo tocado a la persona, ni siquiera haber visto por completo su lesión, pero ya he ido ganando espacio, he ido ganando terreno con la confianza que me ha prestado la persona. Entonces voy a poder seguir el siguiente paso, ¿no? La persona con confianza me va a mostrar el lugar que le molesta, que le duele, que tiene impotencia funcional. Ahí yo podré corroborar las cosas que me ha dicho, podré descartar algunas, podré incluso agregar algo que el paciente no me ha contado, ¿no? Algún tipo de limitación más que pueda encontrar, algún tipo de contractura, aumento de temperatura, de pronto movimientos involuntarios, no sé, algunas cosas más podemos encontrar. Pero esta primera parte, donde todavía no he visto al paciente por completo en su lesión, o no he llegado todavía al examen físico, es realmente importante. Por eso en una anterior clase les mandé una información donde nos hablaba que un 90% de poder tener los datos realmente específicos y tener un diagnóstico adecuado es esta primera entrevista. Cuando rompo el hielo de la manera correcta, me gano la confianza de la persona y entro en el terreno del examen físico ya profesionalmente. ¿Ok?
Y una cuarta parte que es resolutiva, ¿no? Porque se hace el resumen de todos los datos que he obtenido, sacando una conclusión, y esta conclusión me tiene que llevar a sacar un diagnóstico. Este diagnóstico me va a hacer ver en el tiempo un pronóstico, cómo va a ir este paciente, cómo va a mejorar, y para que mejore, qué tipo de tratamiento voy a proponer. Entonces voy a fijar un plan, y después de 10 sesiones que podamos consensuar con el paciente, le decimos vamos a volver a evaluar en 10 días para ver cómo está. Eso no quiere decir que en los 10 días otra vez tú le trates y no vayas evaluando. Uno va evaluando, si no es a diario, por lo menos cada 3 días, sin decirle al paciente, ¿no? Uno va viendo cómo va mejorando. Porque si hago 10 sesiones con el paciente de tratamiento y no mejora, son 10 días perdidos. Y tengo que cambiar un tratamiento, ¿no? Incluir otra cosa. Entonces, al tercer día, si el paciente, con el plan que estoy proponiendo, no hay ni un mínimo de mejoría, al quinto día ya cambiaré, añadiré un esquema diferente, propondré un tratamiento diferente, modificaré algo, porque no puede en 10 días el paciente no mostrar ningún tipo de mejoría. Tiene que ir mejorando paulatinamente, ¿ok? Entonces, muchachos, eso sería todo sobre la anamnesis. Cualquier pregunta en el chat correspondiente.